En esta noche. Eh, Recuerden que durante la primera media hora estará la asistencia para que ustedes puedan entrar. Recuerden que dar clic sobre el link y ahí inscriben el número de su cédula, el número, su nombre y cualquier otro número o una letra y dar enviar y ya. Entonces, bienvenidos a esta sesión. Doy el paso a Rosita. Rosita, buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, Miguel Ricardo. Muy buenas noches para todas y todos. Pues quiero en la noche de hoy proponer una aproximación a partir de lo que hemos venido recorriendo como aprendizaje, algunas clases mucho más magistrales que otras, pero siempre es importante que abramos el espacio para que hagamos construcción colaborativa, para que también, además de las otras herramientas que el diplomado va implementando poco a poco, tengan ustedes la posibilidad de, perdón que se está compartiendo pantalla, exacto. Tengan ustedes la posibilidad de participar en las distintas herramientas y por supuesto que nos quedamos siempre con la necesidad de abrir más espacios y por supuesto generar los elementos para que hayan también los espacios reflexivos, la construcción colaborativa y también los espacios de hacer lectura crítica de lo que vamos poniendo o planteando como temas de reflexión. El día de hoy, justamente, teniendo en cuenta que las dos sesiones anteriores fueron sesiones magistrales, vamos a entrar justamente con un diálogo por equipos y vamos a utilizar la mitad del tiempo de la sesión justamente haciendo una aproximación desde 4 principios que son importantes del magisterio, de la enseñanza social de la Iglesia, pero por supuesto puestos en relación con la acción política, porque para nosotros es muy importante que no divaguemos entre muchos temas, sino que realmente vayamos aproximándonos a una serie de conceptos, también entendiendo que este es un grupo muy heterogéneo. Hemos estado escuchando sus impresiones, hemos estado también recibiendo sus críticas y por supuesto que nos toca sortear un poco entre un cierto nivel de personas que están apenas aproximándose a muchos de estos conceptos, otras personas que tienen un recorrido muy amplio y por supuesto que la idea es que generemos las condiciones para que entre todos nos ayudemos en el aprendizaje y pues, digamos que tengamos la posibilidad de sortear entre las distintas experiencias, los distintos bagajes que cada uno tiene y desde ahí puede hacer un aporte. Cada quien aporta desde su saber, desde su experiencia, desde su práctica, pero también desde sus lecturas. Y en este sentido, hoy queremos proponerles justamente que durante este espacio hagamos un primer ejercicio de trabajo en grupos. Vamos a hacer grupos también pequeños para que puedan ustedes tener suficiente espacio de participar y le vamos a dedicar a esto un buen espacio, precisamente para que hagan un compartir a partir de los 4 principios fundamentales que el magisterio de la Iglesia nos propone y que están retomados desde el compendio de la doctrina social de la Iglesia. No son los únicos, pero que son 4 que nos dan elementos fundamentales al momento de empezar a hacer inmersión en el magisterio de la Iglesia. Y estos 4 principios, por supuesto que nos van a empezar a dar criterios de juicio y que nos van a empezar a sugerir frente a la acción política, cómo estos principios nos dan elementos de juicio, nos dan ubicación de cara a la realidad en la que estamos inmersos todos, nos dan una postura, nos van dando una postura cada vez más crítica y sobre todo nos van permitiendo hacer el discernimiento de cómo actuar en esa realidad para ser transformadores de la realidad. La propuesta es entonces que organizamos estos grupos. ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo el día de hoy? El día de hoy vamos a empezar por
Después de irnos al espacio de los grupos, cada grupo va a nombrar un moderador y un relator. Recuerden, por favor, los relatores de tomar los nombres de todos los participantes del grupo. En cada una de las diapositivas les vamos a compartir dentro de el chat la diapositiva para que todos la tengan, pero en cada una de las diapositivas hay un video para que el grupo que le corresponde ese principio empiezan viendo el video. Es un video muy corto de 5 minutos donde nos esboza cuáles son los elementos más relevantes de este principio del magisterio. Y luego ustedes tienen una lluvia de ideas y responden 3 preguntas que les van a permitir a cada grupo abordar. No todos van a abordar todos los 4 principios. 4 grupos van a trabajar sobre la dignidad humana, 4 grupos van a trabajar sobre el bien común, 4 grupos van a trabajar sobre solidaridad y 4 grupos van a trabajar sobre subsidiariedad. Entonces, básicamente aquí van a tener ustedes la posibilidad de hacer este ejercicio. Les recuerdo, aquí está descrito el paso a paso para que no se sientan perdidos luego en qué era lo que había que hacer. Y ya les compartimos esto en el chat del WhatsApp para que todos lo tengan y puedan desde ahí hacer un poco el ejercicio. No sé si hasta aquí está claro un poco el ejercicio que vamos a hacer durante los próximos 30 minutos. ¿Alguna pregunta? Y luego regresamos a hacer un conversatorio entre todos. ¿Alguien creo que está pidiendo la palabra? Es que no puedo ver desde aquí. ¿Aún nadie ha levantado la mano? No, creo que no. No veo a nadie levantando la mano. Bien, entonces vamos a compartirles esto en el chat y de inmediato nos vamos a configurar los grupos como están planteados. Ya estamos 170 participantes, entonces creo que vamos a tener una participación más o menos grupos de 10, eso nos da un margen para que haya espacio de participación para todos. Perfecto. Van a tener también la opción de compartir pantalla dentro de los grupos de tal manera que ustedes puedan ir a las salas y allí compartir el chat si alguien quiere ir proyectando la presentación. Bueno, ya están retornando. Estamos en 63. Ya estamos de regreso. Espero que hayan alcanzado a participar al máximo. Los grupos estaban más o menos de 10 personas, 9, 10 personas. Algunas personas con dificultades de conectividad, pero espero que al menos durante estos 30 minutos hayan podido conversar. Siempre el tiempo será muy reducido, eso lo entendemos perfectamente, así es que pues vamos a tener que ir en medio de las limitaciones del tiempo, adelantando. Recuerden ustedes que ya estamos accediendo a una herramienta nueva dentro del Classroom, que son los foros. Allí vamos a seguir profundizando también para que tengan ustedes toda la posibilidad de participar y seguir haciendo sus aportes. Entonces, vamos a hacer el conversatorio de la siguiente manera. Los 4 relatores que trabajaron sobre el principio de dignidad humana
Les pedimos que levanten la mano para que les puedan abrir el micrófono y tengan la posibilidad de intervenir. Entonces, por favor, levanten la mano los relatores de los grupos que tenían el principio de dignidad humana. Milena, arrancamos entonces con Milena. Adelante. Gracias. En nuestro grupo, nuestro relator es Joan, que somos los dos que estuvimos ahí. Entonces les compartimos las 3 conclusiones de las preguntas que nos hicieron. La primera, la definición de dignidad humana. Johan, te voy a pedir que cuando estés ya aquí, entonces yo te cedo la palabra, ¿vale? En cuanto a qué entendemos como dignidad humana, es el respeto o la valoración de la persona en todo su conjunto, en todas las dimensiones. Con base en el video, además que veíamos, recalcamos las siguientes dimensiones: el derecho a la vida, y aquí hacemos una acotación diciendo que entendemos el derecho a la vida desde la concepción. No es que vivamos cuando nacemos, sino desde que somos concebidos. Libertad religiosa, practicar la fe, participación social, participación económica y el derecho a salir de la miseria. Entendemos como dignidad humana la posibilidad de tener un trabajo y el derecho al trabajo, y que se brinden todos los espacios de promoción humana en las actividades y obligaciones del Estado. Es decir, que no solamente se tenga en cuenta al más necesitado dándole el pan, sino dándole todas las herramientas para que pueda producir su pan, ayudar además a otros y generar pues igual aumentar su dignidad a través igual del trabajo, como lo decía San Juan Pablo II y como lo dijo el Señor cuando nos entregó el señorío para trabajar sobre la tierra. Gracias, Milena. Magid Fernanda me dice que es del grupo 1 y que no sabe cómo levantar la mano, entonces vamos escuchando sobre la primera pregunta que respondieron todos los 4 grupos, si quieres, y luego vamos a la segunda para poder hacer luego el cierre de este primer principio. Adelante, Magid. Solo sobre la primera pregunta. Sí, sobre la primera pregunta. Bueno, nosotros entonces en el grupo hablamos que somos imagen y semejanza de Dios, y que desde ahí debemos partir para hablar de lo que es la dignidad humana. Que la dignidad humana, como lo decía la compañera anterior, es algo que nace con nosotros, pero que también el reto está en cómo la mantenemos, cómo la construimos en sociedad, que es un valor inherente al ser humano, en donde estamos dotados también de libertad, de unas posibilidades, y que nadie nos la puede quitar, pero que precisamente pues como por todo el desarrollo de la sociedad humana se presentan diferentes problemas. Que esa dignidad humana también hablamos que contiene unos derechos y unos deberes, y que tenemos unas condiciones para vivir, algunas diferentes, ¿cierto? Algunas condiciones mejores que otros, pero que implica y tiene también que ese ser hijo de Dios, ese puesto que tenemos, va ligado al respeto y el desarrollo humano. Pues esto como para no extenderme más. Gracias, Magid. Johan Rojas. Bueno, yo soy parte de la sala 13 donde habló Milena, entonces ahorita hablo yo, la segunda pregunta. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién me falta del otro grupo? Isabel Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Isabel. Nosotros en la sala 9 Si vemos... puede encender la cámara, Isabel. Bueno, ya. Adelante. Nosotros vemos vimos en la sala 9 cómo la dignidad es un derecho que tenemos cada uno de los seres humanos. Esos derechos de ser respetados, de ser valorados como cada uno, como ser individual y como ser colectivo también en cada una de nuestras condiciones humanas y particulares. Vimos que la dignidad son esos derechos, esos deberes de cada una de las personas, y
debemos tener representación de la dignidad humana y la política. Entonces, eso fue lo que vimos nosotros como dignidad humana. Gracias, Isabel. ¿Nos falta uno o ya terminamos los 4 grupos? ¿Cuántos han intervenido? ¿3? Falta el grupo 9. Falta el grupo 9, sí. No, el grupo 9 era Isabel, ¿no? Era Isabel, sí, señora. Sí. Entonces el 5. Del grupo 5, ¿quién fue el relator? Julián Fernando, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Estaba intentando levantar la mano y que me permitieran abrir el micrófono, pero no me lo permitían. Listo. Bueno, con respecto a ¿quieren que les colabore con todos los puntos o...? El primer punto, Julián. Bueno, nosotros hablamos sobre la situación que nosotros estamos viviendo en Colombia recientemente, sobre todo respecto a los asesinatos que se están cometiendo en las zonas rurales de Colombia por pensar diferente. Entonces nosotros estábamos, digamos, lo que debatiendo sobre la importancia que es respetar la libertad de opinión de los demás conciudadanos. Nosotros como católicos debemos respetar ese derecho fundamental, digamos lo que es el pilar de toda la Constitución Nacional y de toda la ley y de todos los tratados internacionales sobre los derechos humanos, justamente. No somos quien nosotros para tomar la vida de una persona que piense diferente, que se identifique como comunista, que manifieste abiertamente que está en contra del sistema actual tradicional o que está en contra de los partidos políticos tradicionales. Nosotros como católicos debemos respetar eso y difundirlo entre nuestros hermanos de la fe, que es muy importante y es vital respetar la vida como justamente ese derecho fundamental, pilar de toda la sociedad, de la estructura social. Ese es un problema que estamos viendo ahora. Sobre todo también estábamos debatiendo sobre la importancia de permitirle a todas las personas a desarrollar una vida digna en sus ámbitos personales, familiares y sociales, como tener una vida, un trabajo, una residencia, un domicilio digno, tener un techo donde vivir digno, un trabajo, por humilde que sea, digno, un buen nombre, una relación con la sociedad de forma digna. Básicamente nuestros debates y nuestras conversaciones estuvieron enfocadas a esos conceptos, pues, que se han manifestado en la Constitución Nacional de Colombia y en los tratados internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Humanos internacional, pues, que maneja la ONU, y que nosotros como católicos debemos tener esos principios que, como los veíamos en la exposición, en el video, pues vienen desde los grandes santos de la Iglesia Católica y de la doctrina social de la Iglesia, como Juan Pablo II, entre otros. Básicamente esos son los aportes que nuestro grupo quiere hacer. Ok, voy a hacer una moción de orden para que el plenario nos rinda, porque como son muchos grupos, vamos a ceñirnos a 1 minuto para compartir la respuesta. Les voy a pedir entonces que compartamos la respuesta de las siguientes 2 preguntas.
Entonces, en el siguiente orden, el grupo número 1, después el grupo 5, después el 9 y el 13. Cada grupo va a tener 1 minuto y yo se lo voy a contabilizar para que le demos también oportunidad a otros de hablar. Entonces vamos con el grupo número 1. ¿Quién está encargado? 1 minuto. Gracias. Majid. Tiene el micrófono cerrado, Majid. En la pregunta número 2, nosotros hablamos que desde la concepción de la política está hecha para el bien común y su deber es garantizar que los recursos alcancen para todos y se proteja la dignidad humana, que hay una relación, que obviamente van de la mano porque se debe garantizar desde su concepción que, como les decía ahorita, la dignidad humana confiere unas responsabilidades y la política, por su parte, propone un orden para lograr la calidad de vida. Entonces, la relación es total en el sentido que hay unas condiciones desde la política que deberían garantizar esa dignidad humana en un orden, a través de cosas que nosotros en el contexto de Colombia ya tenemos. Tenemos una constitución política, tenemos unas leyes y que lo que se debería es garantizarla y que precisamente pues ahí como que reside el problema que ya es de la pregunta número 3, que es donde identificamos que tenemos unas condiciones de marginalidad, tenemos condiciones de pobreza, tenemos abusos del poder y que esos rasgos son innumerables, la violencia, el atropello en todas sus manifestaciones y que a nosotros nos interpelan en la manera en que nos relacionamos con los menos favorecidos, nos interpelan en las actuaciones que hacemos desde nuestras comunidades y desde nuestras iglesias y que desde ahí está el reto. ¿Qué acciones tenemos nosotros en la cotidianidad que nos interpelen de esa realidad de vulnerabilidad que viven las personas? Gracias, Majid. Julián, 1 minuto, las 2 preguntas siguientes, por favor. Que levante su mano, por favor. Julián Fernando, levanta la mano o prende el micrófono, por favor. Y se prepara Isabel Sánchez. Bueno, mientras resolvemos, ya. Listo, ya. Doctor Wilmar, listo, ya me lo activaron. Con respecto al punto 2, ¿qué relación encuentra entre dignidad humana y política? Nosotros debatimos sobre la importancia de que los partidos políticos respeten, retomando el punto anterior, la diversidad de opiniones y de pensamientos, y sobre todo la autonomía de cada ciudadano y de cada católico, de cada hermano en la fe, en poder elegir libremente a cuál político quiere representar o por el que quiere votar. Es decir, que no exista una coacción o una coerción de parte de los políticos para que los ciudadanos voten de una o de otra forma. Entonces nosotros estábamos debatiendo sobre la importancia de nosotros como católicos defender, digamos, el libre albedrío de cada ciudadano y de cada católico para elegir libremente a sus representantes y votar libremente sin que hayan coacciones o coerciones de por medio. Gracias, Julián. Isabel, y se prepara Johan. Michael, es Isabel Sánchez. Ya puede abrir el micrófono, Isabel. Gracias. Con respecto a la segunda pregunta o la segunda y la tercera pregunta. Segunda y tercera pregunta en 1 minuto para ganar. Listo, entonces nosotros debatimos qué relación hay entre dignidad humana y política. Pues sí, dijimos que la política siempre debe ponerse al servicio de las personas para garantizar sus derechos, que tenemos esos derechos que nosotros tenemos para sentirnos bien en nuestro entorno, con nosotros mismos y con los demás.
La política va de la mano con la dignidad, como su nombre lo indica, para dignificar nuestras vidas, para hacernos la vida mejor. Pero la política muchas veces no reconoce a la persona como dignos de amor. ¿Por qué? Porque favorecen a uno, a unos pocos, y desfavorecen a muchos, a la gran mayoría. Con respecto a la tercera pregunta, dijimos que estamos en muchos desafíos, actualmente estamos en muchos desafíos según la doctrina social de la Iglesia, y parece que estuviéramos retrocediendo, ya que no se garantiza, como por decir algo, el derecho a la vida, ya no se garantizan los derechos de la dignidad de la persona, se vulneran esos derechos. La ley no está al servicio del hombre, sino que pareciera que el servicio tiene que estar, el hombre tiene que estar al servicio de la ley. Estamos en un momento, como ya dijimos, del descarte que por ser viejo ya no nos dan empleo, por ser viejo ya no somos útiles, no conseguimos un trabajo, por ser niños, comercian con los niños, vulneran los derechos de los niños, por ser hombre o por ser mujer, de todas formas se van a ver vulnerados nuestros derechos. Hoy día se comercializa al ser humano, llamemos el comercio de órganos y el tráfico de mujeres. Muchas gracias. Gracias, Isabel, a ti. Johan, tienes 1 minuto para compartirnos las respuestas 2 y 3. Gracias. Abre el micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Dale. Listo. Entonces, nosotros llegábamos a estas conclusiones. Que la buena política debe propender por el derecho de la dignidad humana. Buscar el reconocer a cada uno de los miembros de la comunidad como un actor integral y valorar sus derechos. Porque vemos que algunos políticos ven a las personas como cosas y no como personas realmente. Lo ven como un número más para ayudar, pero no como una persona que necesita más que un mercado, más que una casa, necesita dignidad. Y esto lo podemos ver con las personas de la calle. Se debe dar más inclusión para lograr respetar los derechos de todos. Y todos debemos considerarnos iguales, pues Dios nos creó a su imagen y semejanza sin ninguna distinción. Listo. Ok, Johan, muchísimas gracias por también cumplir con el tiempo. Gracias a los que participaron de esta primera ronda con el principio fundamental y rector de la doctrina social de la Iglesia, que es la dignidad humana. Entonces, les voy a pedir el favor a los que van a compartir el principio del bien común, que son el grupo 2, 6, 10 y 14. Por cuestiones de tiempo voy a ser súper estricto con el tiempo. Entonces les voy a dar a cada grupo solo 2 minutos. Cuando suene la campanita es que les quedan 15 segundos para que cierren la idea y entonces así vamos a poder que todos compartan. Vamos a arrancar con el grupo número 2 y nos comparten las 3 preguntas en una síntesis muy concreta de 2 minutos. Grupo número 2, ¿quién es el encargado? Grupo número 2. Levante su mano, manifiéstese, prenda la cámara. ¿Quién es el encargado del grupo número 6? No veo manos levantadas. Del número 10. Bueno, Marta Romero, tienes 2 minutos. ¿Me dices qué número de grupo eras, por favor? Y Verónica López también dice que ella, que no puede levantar la mano. Marta Romero. Bueno, Marta Romero, soy del grupo número 10. Listo. A partir de ese minuto, 2 minutos ya. Bueno, definimos que el bien común beneficia a todos los hombres en lo que respecta no solo a su cuerpo, sino al espíritu. Es lo que lleva al individuo a su desarrollo integral. Existen unos elementos que lo potencializan
como los bienes materiales, salud, educación, equidad, adecuada organización. Implica la verdadera paz, la seguridad y un orden justo. Encontramos que la política significa bien común. Por consiguiente, la política la definiríamos como un sinónimo del bien común que busca una sociedad justa, con buenos principios. Vemos la política como ese vehículo que lleva el bien común. El problema está en los conductores, que son los que desvirtúan el ejercicio de la política. En cuanto a los rasgos de la realidad, a la tercera pregunta, desvirtúan esos rasgos, los intereses personales, porque llevan a la ambición de tener y de poder. La riqueza egoísta también lo desvirtúa, es contraria al bien común, igual que la falta de respeto, no saber escuchar, la polarización, el fanatismo, la inequidad. Mientras no se tenga una cultura participativa, siempre se desvirtuará la equidad. Los cristianos debemos fermentar la masa, mirando a Jesús como un gran político. 10 segundos. Mirar la administración con ojos de Jesús. Muchas gracias, Marta. Así vamos a funcionar muy bien. Vamos con el grupo 10, 14 o 2. ¿Qué grupo está habilitado? ¿Quién levantó la mano? Marcela Rojas dice que está Marcela. lista. Y Marcela, Verónica listo. López. ¿Me escuchan, por favor? Es que mi Sí. internet está como variando. Espero que me Adelante, escuchen. Marcela. Listo, Marcela. Entonces, rápidamente, nosotros pues hicimos la discusión, llegamos a la conclusión que la dignidad humana es la combinación absolutamente equitativa de lo que es la caridad y la justicia. Caridad, darle a la persona lo que necesita en amor, en sustento, en oportunidades, en acciones de vida. Y justicia, pues darle a cada quien lo que se merece en su justa medida, ¿sí? Esto pues también en la medida que nos permite el Evangelio, simplemente limitándonos a eso. También en el video nos mostraron una definición que fue muy bonita, que es sencillamente lo que se necesita para alcanzar la perfección personal de todos en conjunto al estilo de Jesús. Entonces es la búsqueda de la perfección de una sociedad, lograr un nivel de desarrollo, ir de un estado de menor desarrollo a uno de mayor desarrollo. Entonces siempre ir mejorando día a día. La segunda pregunta sobre la dignidad y la política. Entonces los dos son absolutamente equitativos y tienen que estar aplicados en la misma dirección y en la misma medida. La dignidad humana, que es darle el valor y el respeto de la persona en sí misma. Entonces esto tiene que ser fomentado por la política. Los dineros, las acciones, cada una del poder que tenga la política tiene que ser invertido en dar la dignidad humana. Y el pueblo que se ve que se cumple, tiene que darle la dignidad al gobierno. Y si no existe eso, pues entonces hay que poder entrar como a censurar, a dar voto de opinión, y si es así, pues poder decir hasta aquí llegó. Eso se hace en una sociedad sana y eso es lo que tenemos que propender. Sobre los rasgos de la realidad, entonces pues los aportes son muchos. Y la verdad es que en Colombia 10 segundos. Es mucho lo que se ve contrario: la corrupción, la violencia, el desplazamiento, la injusticia social, la mala distribución de la riqueza, la pobreza, la miseria y sobre todo la riqueza, ser tan capaces de acumular y acumular dinero en tal medida, en tal proporción que son capaces de dejar a la gente en la muerte, en la miseria, tanto dolor. Eso tiene que acabar de alguna medida. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Verónica López, te escuchamos. Tienes 2 minutos. Verónica. Nidia, ¿quién sigue? ¿Quién más? No, Wilmar, no hay nadie más pidiendo la palabra, pues que podamos visualizar por acá. Muy buenas noches, soy Verónica. Ya, perfecto, Verónica, te escuchamos. Así como lluvia de ideas sobre lo que entendemos por bien común, pues son aquellos bienes públicos compartidos en justicia. Si lo necesitan, ya para todos. Es el no, estoy en la que lleva al bienestar social por encima de los deseos de cada uno. Son todas aquellas necesidades básicas del ser humano, aquello a lo que se refiere a una vida digna. Los intereses comunitarios priman sobre los intereses particulares, así como el bien mayor sobre el bien menor.
¿sí? Cuando eso no pasa es cuando sucede la inequidad de oportunidades y es necesario procurar no pensar en que alguien, aquel, es más que el otro, porque todos somos hijos de Dios. ¿Qué relación encontramos entre política y bien común? Pues toda. Existe una relación estrecha porque la buena política es aquella que busca el bien común, ¿sí? La administración justa de los recursos y los bienes públicos, siendo responsable de que este recurso llegue y se vean beneficiados todos aquellos que lo necesitan. Es una relación directamente proporcional porque la práctica de una buena política toma como punto de partida definitivamente el bien común. Uno de los fines principales de la política es propender por el bien común de la sociedad que gobierna y que administra, teniendo en cuenta, por supuesto, la normatividad de cada pueblo. San Juan Pablo II mencionaba 3 objetivos fundamentales en la convivencia, entre los cuales encontramos el primero, que es buscar el bien común. Lo contrario sería una degeneración de la palabra política para hacer politiquería. El ejercicio, sin duda alguna, consiste en organizar la polis, donde cada ser sea respetado, así como sus derechos. Y para finalizar, ¿qué rasgos de la realidad identifican como contrarios al 10 bien común segundos. e interpelan el quehacer político del cristiano? Definitivamente el sectarismo, la corrupción. Para que haya una verdadera justicia en el bien común es necesario implementar la equidad, más no la igualdad, la cual consiste en darle a cada quien lo que necesita, más no darle a todo el mundo lo mismo. Un aspecto que se identifica comúnmente es que el gobernante existe solo para los que lo eligieron, olvidando que debe ser servidor público para todo el pueblo. Muchas gracias, Verónica, y gracias a ustedes por la agilidad que han tenido en este segundo principio. ¿Alguien se nos quedó de este o damos el paso al siguiente? Vamos entonces con los grupos 3, 7, 11 y 15. Carolina Rodríguez está levantando la mano. Carolina. 2 minutos a partir de este momento, entonces. Bueno. Y después Mónica. Carolina, sigues. En el principio de solidaridad encontramos que hay que ayudar sin esperar nada a cambio. Es la búsqueda por el bien común, sentir el dolor del otro, resaltar su dignidad. Debemos, la solidaridad es la conciencia social, una virtud que debe ser enseñada desde la familia para que tomemos actitudes realmente cristianas y no nos quedemos en lo meramente superficial, en lo material, sino profundizar en lo espiritual, en la salvación del alma. La relación entre política y solidaridad, debe haber una articulación con las instituciones eficientemente, transmitir siempre el bien común y no limitarse al bien de unos pocos porque se está descuidando el bien de las mayorías. Existe una relación porque a través de la política se sirve a todos, debe ser siempre comunitario por los intereses de todos y no por intereses particulares. En los rasgos de la realidad que identificamos como contrarios a la solidaridad y que nos interpelan en el quehacer cristiano, no debe ser asistencialista, debe ser del desarrollo integral del ser humano. Con la frase de no mezclar política y religión, nos han vuelto indiferentes. Mucha gente que es cristiana se declara política y está permitiendo que los servidores del mal hagan de las suyas. Hay un signo muy fuerte de indiferencia, que ya parece muy normalizado, la gente está deshumanizada, hay mucho individualismo. Las personas parece esperar que solamente les toque algo muy duro para reaccionar en que hay otros con necesidades iguales o peores a las que ellos están viviendo. 10 segundos, Carolina. No nos podemos limitar a actos espirituales. Para ser realmente humanos y cristianos, debemos ver el interés del otro y partir de nuestro dolor para comprenderlos a todos. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Marcela Díaz. 2 minutos, Marcela, a partir de ya, Marcela. Wilmar, lo que pasa es que en este iban el grupo 3, 7, 11 y 15. Ok. ¿Quién sigue entonces en este orden? Mónica, tú habías levantado la palabra, la mano, perdón. Elizabeth Borda pide la palabra. Deben ser del grupo 3, 7, 11 y 15.
Mónica Patricia está pidiendo la palabra. Vamos a abrir el micrófono y ya vamos recogiendo el principio que hayan tenido. Con eso ganamos tiempo. Carolina dice que ella habló por el grupo 11. Sí. Y ahí está Gregorio pidiendo la palabra, pero no sabemos de qué grupo es. Va a tocar ya entonces. Y no importa el grupo. Gregorio. También está Sí, pidiendo por la palabra. favor, ¿verdad? Bueno, Ok. entonces, somos el grupo 7 ya. Sí, Mónica, dale. Ok, sí, señor. Somos el grupo 7, nos tocó el principio de la solidaridad. El primero dice lluvia de ideas sobre la solidaridad. Es uno de los principios fundamentales de la iglesia. Solidaridad quiere decir apoyo incondicional, desinteresado, dar sin recibir, apoyarse en situaciones difíciles, en sentimientos y actitudes en quienes lo necesitan, pero haciendo, o sea, realmente el actuar. Es lo que nos hace humanos. La segunda pregunta, ¿qué relación encuentra entre política y solidaridad? La política busca el bien común. Si se realiza como debe ser, pueden ser hasta sinónimos. También la política es un medio para un fin. En este caso, el fin es la solidaridad. La tercera, los rasgos de la realidad que identifican como contrarias a la solidaridad, en este caso, los antivalores, como el egoísmo, la falta de empatía, la corrupción, el individualismo, la falta de sentido de comunidad, indiferencia, la injusticia, la intolerancia y la deshonestidad. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Vamos a escuchar en este momento a Elizabeth Borda. Elizabeth, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ya está habilitada Elizabeth Borda. Elizabeth, no te escuchamos. Mientras tanto se prepara... ¿No? Sí, Buenas noches. Disculpa, es que tenía problemas con el micrófono. Listo. Lluvia de ideas, la solidaridad. Valor esencial para una buena convivencia es la cooperación sin distinción, donarse, tender la mano. Meterse en el zapato del otro, sentir lo que siente. Existen diferentes conceptos en los diferentes ámbitos, incluida la iglesia. Relación entre política y solidaridad. Política y solidaridad innecesariamente se buscan. En el ejercicio de la política, la solidaridad es esa praxis que busca el interés del bien común sobre el particular. La solidaridad en la política está al servicio del hombre. Tercero, rasgos que se identifican contradictorios. Lo contradictorio del ejercicio político que interpela al quehacer político cristiano es la corrupción en pro del bien particular y no comunitario. Esta situación se ve caracterizada por nuestra indiferencia, desinterés y el egoísmo y la falta de interés que genera la normalización de las injusticias. Gracias. Ok, perfecto. Voy a decir los nombres de quienes se preparen para que estén organizados. Sigue en este momento José Gisep, luego viene Marcela Díaz y luego Harold. José, puedes abrir el micrófono. Buenas noches. Me correspondió el grupo 8 para definir el principio de subsidiariedad. Listo, tiempo, hágale. Primera pregunta es: a partir de la caridad como fruto de la fe, un cristiano propenderá por la justicia, la solidaridad, como consecuencia de ese actuar, nos debemos donar al prójimo en forma subsidiaria. En conclusión, la distribución con justicia es la subsidiariedad.
Segundo punto, la relación entre política y subsidiariedad la definimos como la buena administración de los recursos naturales para subsidiariamente propiciar justicia social y se verifica en la caridad. El tercer punto, encontramos que el rasgo que nos increpa es el individualismo que se opone a la solidaridad y a la justicia y propicia como evidencia de ese rasgo que increpa mucho la doble moral que muchos justifican en sus actuares y con el privilegio de sus intereses. Entre este punto debemos destacar que hay muchos cristianos que hacen parte de esta gama de ejercitores o ejecutores de una política malentendida. Muchas gracias. Gracias, José. Vamos ahora a escuchar a Marcela Díaz y sigue Harold. Marcela. Gracias, buenas noches. Entonces, nosotros compartíamos con el video que la subsidiariedad es la superación del individualismo y de la injusticia y es la base de la construcción de la sociedad y la política. Y es responsabilidad de todos y cada uno y digamos, si tiene responsabilidad también el Estado, que se debe propiciar sus mecanismos, su normatividad para que la subsidiariedad tenga una regulación y pueda beneficiar a todos. Entre las realidades que nosotros analizábamos y discutíamos, decíamos que, digamos, no solamente los documentos de la Iglesia, sino también que había muchos textos bíblicos que apoyaban cómo, digamos, la subsidiariedad se podía vivir cuando todos aportamos y, digamos, y podemos dar de lo que tenemos y ayudar a los que no pueden o les hace falta lograr como las cualidades o las condiciones para vivir dignamente. Hay unas situaciones que no solamente se ven en Colombia, sino también en muchos países latinoamericanos. En el grupo habían otros compañeros de otros lugares, en donde decían que el Estado había una tendencia en los últimos años a debilitar la subsidiariedad y, digamos, y se estaba reflejando en decretos y normas que iban, por ejemplo, en contra de desmeritar el trabajo como no pago de las horas extras, no reconocimiento del trabajo nocturno, el detrimento de las pensiones y así otra serie de normas en donde se veía como, digamos, el acceso 10 segundos, Marcela. Se iba reduciendo y se convierte en un reto porque la subsidiariedad se debe enseñar, se debe exigir al Estado, pero se debe enseñar en la cotidianidad desde las familias. Muchas gracias, Harold, del grupo 2, y se prepara Valeria, del grupo 4. Sí, gracias. Buenas noches. Entendemos por bien común todo lo existente, material e inmaterial, como la naturaleza, el trabajo del hombre, sea físico o intelectual, los derechos a la educación y la salud puestos al servicio y beneficio de toda la sociedad, con preferencia de los más pobres y desvalidos. Identificamos la palabra revelada, la doctrina social y la constitución política de Colombia como ejes del bien común. La política, como ejercicio, debe garantizar la distribución equitativa de los bienes y servicios que la sociedad produce con ética, humanidad, justicia, equidad y adecuada organización. Y a la pregunta 3 en la sala 14 respondimos: como rasgos contrarios al bien común que nos interpela y obliga a la denuncia y la acción correctiva, identificamos la eliminación física de quienes no piensan igual a la élite gobernante, los salarios que minimizan e imposibilitan la vida digna, el abuso y destrucción continua de la naturaleza, el acaparamiento de la tierra, la ausencia de vivienda, en suma, la ambición y codicia de unos pocos, contraria al bien común. Gracias. Muchas gracias, Harold. Y vamos a cerrar entonces este conversatorio con Valeria del grupo 4. Valeria, tienes 2 minutos en este momento. Bueno, la subsidiariedad es un mecanismo de protección de las personas que tiene relación con el trabajo y con una recompensa justa.
Los estados son los subsidiarios en temas como la autoridad. Son los encargados de dispensar los bienes y servicios en vista de que las personas no se los pueden prestar por sí mismas. Subsidiariedad también se aplica a las comunidades que tienen peores condiciones frente a otras que tienen mejores condiciones para que se ayuden mutuamente. Es obligación también de las empresas particulares que sus trabajadores devenguen lo necesario para que tengan una vida digna y el Estado debe ser el encargado de proteger esos derechos. La solidaridad como fraternidad humana tiene una estrecha relación entre lo social y lo político. La conciencia colectiva implica que todos estemos en igualdad de condiciones. También es participación y búsqueda del bien común. Ahora la relación entre política y subsidiariedad. La política es el arte de satisfacer a las personas con los recursos de la economía. El Estado debe ser capaz de asignar dichos recursos para que todos vivan con dignidad. La política es la justa y recta administración de los bienes. Esta relación está implícita en la Constitución Política de Colombia. Para que haya una justa asignación de bienes, debe existir la justicia, de forma que haya equidad y que se logre que todos tengan las necesidades básicas satisfechas. La solidaridad también tiene que ver con lo social, con la política y con la justicia. Todo esto está regentando por el bien común, tal como lo expresa la doctrina. 10 segundos. Entonces paso a la última. Los rasgos que son contrarios a la subsidiariedad son los rasgos como el individualismo, la corrupción, la impunidad, los conflictos, el ansia de poder, la ambición, la mala distribución de las riquezas y cuando el Estado es meramente capitalista y la empresa solo busca su lucro personal. Listo. Eso es todo. Muchas gracias, Valeria. Me pide la palabra Daniel Cáceres, grupo 16. Tiene 2 minutos y cierra José Daniel con 2 minutos. Listo. Hablando de la subsidiariedad, ¿qué entendemos? Pues es apoyar a las personas que no pueden ser autónomas, que no pueden conseguir los recursos suficientes para tener una vida digna. No es ayudar a los que ya tienen, ni a los que no quieren ayudarse, sino a quienes realmente no tienen los medios, las condiciones o las oportunidades para hacerlos. Debe ser una ayuda digna y también de manera incondicional. No es paternalismo, no es asistencialismo, es apoyo real, efectivo y oportuno. La relación entre política debería ser muy similar. La política es administrar bien los recursos y que estos recursos lleguen a todos. Lo que pasa es que a veces en la política se tiene en cuenta muy a las mayorías, el bienestar colectivo, pero ese bienestar colectivo a veces no tiene en cuenta que hay unas minorías pequeñitas que no son beneficiadas con esos recursos. Por ejemplo, si se hace una obra que beneficia a la mayoría, pues a veces se descuida, por ejemplo, a adultos mayores que están necesitados de recursos para tener una vida digna, una vejez digna. Entonces, la política a veces se deja contaminar, pero en teoría deberían encaminarse a lo mismo. ¿Qué rasgos se identifican como contrarios a la subsidiariedad e interpela el quehacer político del cristiano? Pues vemos que no se apoyan a las iniciativas orientadas a la solidaridad. Hay solidaridad, pero digámoslo así, con gente de su misma condición. Por ejemplo, los que tienen recursos apoyan en momentos de crisis a los que tienen recursos, porque seguramente después les pueden pagar el favor. Pero pues el Evangelio nos enseña que eso no tiene mayor gracia, que el objetivo es que nosotros ayudemos a los que no nos pueden ayudar, que son los que a veces más lo necesitan. No buscando una retribución más adelante, no buscando que nos paguen el favor, sino siendo incondicionales. En ese sentido, pues creo que eso nos debe interpelar a nosotros y más en estos tiempos de crisis. Ayudar a los que no nos pueden ayudar. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos por ser tan ágiles en este conversatorio. Y le doy la palabra a Rosa Inés para que cierre, por favor. Gracias, Wilmar. Solamente 2 minutos para recoger un poco lo que han ustedes aportado de manera tan profunda. Miren, lo primero es decirles que en estos 4 principios está centrado toda la labor social de la Iglesia y sobre todo debe estar centrado también toda la dimensión social de los cristianos. Por un lado, la centralidad de la dignidad, veámoslo así un poco en esta lógica.
En el centro de todo el pensamiento social de la doctrina está la dignidad de la persona humana. Esto es un principio que nos resulta muy útil al momento de ubicarnos frente a realidades en las que sentimos, por ejemplo, conflictuando entre los derechos de una población y los derechos de otra. Cuando volvemos la mirada a la centralidad de la dignidad, nos damos cuenta que el ser humano tiene una valía independientemente de los títulos que tenga, de su clase social. Esa valía viene del ser hijo de Dios y que esa dignidad es compartida por todos los seres humanos. Ahí está el valor de la persona y que en ese sentido es como la madre de los derechos y los deberes. Por supuesto, en la centralidad de la dignidad es donde está el punto de partida de mucho del desarrollo del magisterio. En el horizonte de esa realidad, es decir, la dignidad no se materializa individualmente. Como somos seres interdependientes, la dignidad se materializa en un horizonte común y es el espacio donde es posible que todos vivamos según nuestra dignidad. Y ese espacio se llama bien común, que es como la realidad temporal de la utopía cristiana, que es la civilización del amor. Entonces, el bien común es ese lugar a donde todos los seres humanos tenemos la posibilidad de vivir según nuestro valor, nuestra dignidad, la igual dignidad. En tal sentido, cualquier planteamiento que nos lleve a descartar a una población o a darle mayor relevancia a una población que a otra es contrario a estos dos principios que son fundamentales. En el centro está siempre la dignidad de la persona y en el horizonte, como un punto hacia donde todos tenemos que caminar, está el bien común. Recuerden, el mucho del magisterio de la Iglesia está planteado que la paz real depende de la garantía del bienestar para todos, es decir, para mí y para mi adversario. Si yo solamente busco el bienestar de los míos, de los que piensan como yo, de los que actúan como yo, eso no es bien común, eso es rosca. Y por eso es que todo el tiempo nos está planteando el Papa Francisco de la importancia de acabar con los muros que son invenciones humanas y tender puentes, pero fundamentalmente es porque necesitamos, a partir de esa interdependencia, garantizar el bienestar para unos y otros, independientemente del credo, independientemente de la ideología, independientemente de los criterios de la cultura, de las clases, independientemente de todo eso. Y entre el camino para realizar la dignidad en el bien común hay dos medios, dos mediaciones que son fundamentales, y esa es la relación estrecha que existe entre los otros dos principios que están ahí, que es el de la solidaridad y el de la subsidiariedad. El de la solidaridad es precisamente, y así lo describe en varios de los documentos del magisterio, es como el valor de sentirnos todos responsablemente, es decir, de reconocer la interdependencia que tenemos. Y que el Papa Francisco la viene insistiendo muchísimo sobre la necesidad de recuperar la capacidad de hacernos prójimo del otro, es decir, de sentirnos corresponsables por lo que el otro, porque cuando se afecta una parte del cuerpo, todo el cuerpo sufre, eso es lo que somos como humanidad, y no podemos seguir pensándonos en esa lógica del descarte. Y la otra parte, el otro brazo, la otra mediación que tiene este grupo de principios está en la subsidiariedad, que no es solamente ayudar al que necesita y propiciar las condiciones que le hacen falta. Ahí hay un elemento que a veces nos juega en el imaginario porque la palabra subsidio nos hace pensar que es darles cosas a quien no las tiene. Y la palabra subsidiariedad tiene una profundidad muy importante y es no robarle, no suplantarle el protagonismo que aún en extrema necesidad el ser humano tiene que tener sobre su vida. Es decir, que cuando nosotros salimos en respuesta caritativa y solidaria del hermano en necesidad, tenemos que hacerlo con un profundo respeto por esa dignidad y no usurparle el protagonismo que él debe tener. Y yo con esto cierro justamente para decir que este es un principio muy sensible en donde nosotros podemos también, no solamente los estados ven como cifras, nosotros en muchas de nuestras obras caritativas podemos cometer este error. Con una de las expresiones del Papa Francisco en el mensaje para la jornada de los pobres el próximo 15 de noviembre, dice, es necesario asegurar que las personas que viven en pobreza sean participantes activos
de una sociedad inclusiva y equitativa, que además participen de una iglesia acogedora y de una Cáritas transformadora. Fundamentalmente lo que nos está diciendo ahí es que ninguna obra y ninguna situación, por crítica que sea, le puede usurpar al hermano en necesidad el protagonismo que requiere. Hay que reconocer su dignidad y por lo tanto darle el espacio que requiere para que él sea protagonista de su propio proceso de desarrollo. Y en tal sentido, estos dos principios sirven de mediación para transitar ese recorrido que hay en la realización de la dignidad colectiva en el bien común. En estos 4 principios se centra mucho la acción política, no solamente pensado como el tema de los partidos y de los gobiernos, sino la acción política que a todos nos corresponde. Establecer relaciones justas y fraternas están fundadas en reconocer mi propia dignidad y la dignidad del otro. Si la dignidad nos viene del mismo origen, que es ser hijos del mismo padre, eso significa que entonces entre el otro y yo hay una relación de hermanos. Establecer relaciones basadas en ese principio fundamental es el hombre justo a los ojos de Dios. Ahí nace el concepto bíblico de justicia y por eso es tan importante que nosotros vayamos entendiendo que en la acción política no solamente pensar en la de los partidos y en la de los gobiernos, sino la acción política de todo ser humano. Estos 4 principios son fundamentales al momento de discernir cómo tenemos que ubicarnos de cara a estos conflictos, frente a la polarización, frente a una cultura mafiosa, frente a la corrupción, frente a tantos fenómenos que sentimos que están ahí y como que no sabemos cómo pensar o cómo opinar o cómo participar. Estos 4 principios son absolutamente importantes al momento de darnos un criterio de juicio para saber cómo juzgar una realidad, cómo ubicarnos, pero fundamentalmente cómo comprometernos a transformar esa realidad. Desde ahí queríamos un poco hacer como esta primera aproximación, porque vamos a ir poco a poco de la mano de estos principios del magisterio, irnos haciendo inmersión dentro de la acción política, que es donde vamos a estar centrándonos en el desarrollo del análisis de realidad de los próximos temas. Entonces, con esto cerramos un poco. Voy a recomendarles 3 lecturas, no para la próxima, no es una tarea, son documentos que para ustedes van a ser muy útiles. Uno tiene que ver con la teología moral del siglo XXI, moral social del siglo XXI, que me parece que es un documento muy actual. El otro tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia y la acción política, que me parece que es tomar del magisterio latinoamericano y darnos muchos más elementos. Y el tercer documento, que sí se lo recomiendo muchísimo, que son solo 6 páginas, es de la teóloga Emil Secuda, que es de la actualización en el pontificado del Papa Francisco, de todos estos principios, de acuerdo a todos los planteamientos que él nos viene haciendo desde Evangelii Gaudium hasta Fratelli Tutti. Entonces, les voy a compartir esos 3 documentos ahora mismo para que sigamos desde ahí profundizando y profundizando a la luz de estos principios básicos de la doctrina social de la Iglesia y que son muy directamente relacionados con la acción política. Si es que con eso nos quedamos hoy, le doy la palabra a Monseñor Siesta para que nos haga el cierre. Sí, muchas gracias. Darles el agradecimiento a todos por la compañía esta noche. Gracias a Rosa Inés también y a los grupos la participación. El próximo domingo la Iglesia celebra la 4ª Jornada Mundial de los Pobres. Una linda oportunidad de vivir esta experiencia de solidaridad y de subsidiariedad. Encomendémonos al Señor esta noche, pidámosle que nos ayude y que nos bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos. Rosita. Sí. Un minuto nomás. Parroquiales. Avisos parroquiales. En el chat de los archivos.
Ok, muy bien. Primero, pues felicitarlos porque ya en este momento somos 185 personas en Classroom. Todavía nos quedan algunos pocos por ingresar y entonces es importante que quienes no lo han hecho, por favor lo hagan. Si tienen dudas, yo con mucho gusto les ayudo. Esta tarde, en esta mañana también se colocó un video para que, como una especie de tutorial que les va a ayudar para que ustedes puedan aprender a subir las tareas. ¿Listo? Muy bien. 2, mañana, a partir de mañana tenemos nuestro primer foro virtual, ¿sí? Vamos a participar, los invito pues a que participemos muchísimo. En este primer foro no lo vamos a calificar, va a estar el espacio abierto. Lo importante es que hagamos de este lugar, de este espacio, un sitio para el diálogo, para el encuentro, para la construcción colectiva del conocimiento. Y les digo especialmente cada uno desde sus realidades, ¿sí? Desde cada una de las realidades que ustedes viven en el barrio, en la ciudad, en la región, en Latinoamérica, a nuestros hermanos latinoamericanos que están desde diferentes sitios compartiendo con nosotros. Que sea un espacio en el que podamos compartir, en el que podamos, como les dice, generar conocimiento para todos. Cada uno desde lo que tiene. Eso es lo importante. Creo que esta noche nos dimos esa posibilidad de participar y de dar nuestros aportes cada uno desde lo que tenemos y eso es creo que es lo más valioso. 3. Por favor, quienes todavía no han enviado el formulario para la universidad es supremamente importante. En este momento vamos con 130 formularios, todavía falta mucha gente. Yo necesito enviar esa documentación a la universidad. Entonces, formulario más fotocopia o, cédula escaneada para poder enviar documentos a la universidad. ¿Listo? Entonces, creo que básicamente eran esas 3 cosas. Mañana, desde temprano, entonces, iniciamos nuestro foro virtual. La idea estará abierto toda la semana. La idea es que ustedes interactúen, que ustedes puedan conversar durante todo el día, durante todos estos días, hasta el fin de semana. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Rosita. Gracias. Ahí les puse en el chat de esta conversación y también lo voy a poner en WhatsApp porque sé que algunas personas no están logrando conectividad por el WhatsApp. Les acabo de poner aquí en el chat los 3 archivos para que los puedan descargar y bueno, el resto nos vemos por el otro chat para ponerles también ahí los archivos. Muchas gracias. Buena noche.